a esta última sesión. Y vamos a arrancar pues con nuestras invitadas, acompañantes, referentes, pioneras en esta tarde. Luisa, ¿nos apoyas desde ahí? Hola, buenas tardes. Hola. Ay, no sé por qué no se activa mi cámara. Bueno, mientras se activa, no sé por qué también me quedé. ¿Tampoco? Qué raro. Sale una bolita. Ok. Espera, dame un segundo. ¿Me escucha? Dale. No te vemos. Ya. Claro. Ya. Sí, Hola. ya te vemos. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bueno, pues tenemos hoy nuestra última sesión del seminario Taller Mujeres tras el Fair Play, un espacio creado por Mujer y Gol, con el objetivo de que pudiéramos encontrarnos las distintas mujeres que hacemos parte de esta historia del fútbol, tanto desde la afición como desde los roles que están asociados al fútbol como tal, como deporte, como jugadoras, árbitras, cuerpos técnicos, cuerpos médicos. Estamos muy agradecidas por su participación a lo largo de las distintas sesiones que tuvimos. Nos quedaron pues bastantes aprendizajes, pero también muchísimos retos que debemos hacerle frente pues en este momento para que sea un compromiso definitivamente seguir persiguiendo ese fair play con equidad, con inclusión, con solidaridad en el espacio del fútbol. Entonces, pues vamos con nuestras invitadas, nuestras referentes, para dar inicio a esta última sesión en la que vamos a estar charlando un poco sobre los aportes desde cada uno de nuestros roles para hacer del fútbol femenino y de las mujeres en los distintos roles alrededor del fútbol un espacio con muchísima participación desde nosotros. Vamos con nuestras invitadas. Carolina. ¿Dónde está? Hola, hola. Hola, Carolina. ¿Cómo están? Bien, bienvenida al espacio. Muchísimas gracias por haber confirmado tu participación. Entonces, si quieres, ya damos paso pues a las palabras de los referentes. Nata. Prieto. Hola. Ya. Señora. Ya es que no me quería conectar el audio ya. Aquí estoy. Carolina, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Te cedemos el espacio para que te dirijas a las participantes del seminario. Pues como te hemos manifestado, es que nos cuentes un poco de quién es Carolina Pineda en el fútbol y sobre todo que nos digas cómo crees que podemos seguir trabajando este tema del fair play en las mujeres. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Dios les pague, pues estos soles que están haciendo y ya con estos entrenamientos, quemada ya, pero bueno, contenta y afortunada. Les voy a contar así muy resumidamente quién es Carolina Pineda. Carolina Pineda es una mujer soñadora, emprendedora, una mujer que cree que con disciplina, perseverancia, es posible lograr cada uno de nuestros sueños, que hay que tenerse metas. Nací en un pueblo que se llama Granada, Antioquia, un pueblo que destruyó en su momento la guerrilla. Vengo de familia campesina, mi mamá y mi papá eran campesinos. Mi mamá, una mujer soñadora, trabajadora, que siempre quiso que sus hijos salieran adelante
mi mamá no pudo estudiar y entonces el propósito de ella siempre fue como que nosotros pudiéramos estudiar. Desde muy pequeños nos trajo a la ciudad de Cali. Yo me crié en Cali, pues he jugado en las selecciones Valle durante mucho tiempo y he hecho parte como de todo mi proceso como jugadora de Valle. Me considero obviamente vallecaucana 100%. Me encanta, por ejemplo, un paisa es muy raro que coma un chontaduro. A mí me encanta el chontaduro, la lulada, el aborrajado, el cholado, todo ese tipo de cosas. Y llegué a un barrio industrial donde casi no había gente, eh, y, y lo más fácil era como sacar dos piedritas y, y jugar y salir a jugar y salir a jugar en la calle. Obviamente creo que como nos ha tocado a todos y la misma historia de la mayoría de futbolistas, no habían en esa época, y me imagino que a las que les tocó antes les tocó peor, pues en esa época no habían equipos femeninos y tal vez no era muy bien visto tampoco que las mujeres jugáramos el fútbol, ¿no? Obviamente la concepción ha Eso venido sí le pité cambiando, yo. ¿A quién? la concepción ha venido cambiando, la imagen ha venido cambiando un poco, desde la imagen de nosotras las mujeres futbolistas, eh, sin decir que eso sea malo o bueno, pero en cierta forma tal vez ha dado que haya un poco más de aceptación, porque ya vemos que la mujer futbolista, independientemente de su sexualidad, se preocupa por su imagen, por su belleza, por tratar de estar un poco mejor presentada. Tal vez cuando yo empecé a jugar fútbol, tal vez eso no pasaba o no se daba como con mucha frecuencia, ¿no? Uno salía, profe, y salía a jugar y tal vez la mayoría de jugadoras con las que uno compartía, eh, tal vez su aspecto físico, que no creo que sea malo, era diferente. Y tal vez nosotras como en el siguiente proceso empezamos a cambiar un poco la concepción a través de nuestra imagen, de que el fútbol femenino pues al final hacía parte de nosotras las mujeres. Tengo una escuela de fútbol en la ciudad de Cali, que ha sido muy duro esta pandemia, muy duro, porque he identificado que nosotros para poder como tener participación o ser escuchados, eh, tendríamos que unirnos como gremio. Yo he venido pensando en el último tiempo hasta en en armar un grupos políticos que defiendan a la mujer. Yo lo he venido pensando porque hace poco estuve trabajando con un proyecto del ministerio y aquí en Cali no aprobaron que el fútbol femenino tuviera un apoyo por parte del ministerio. O sea, cosas increíbles que porque no necesitábamos. O sea, pasan unas cosas absurdas que uno dice, ¿cómo no vamos a necesitar? O sea, si el ministerio quiere dar un apoyo de un proyecto que se llama Todos por Colombia, aquí en Cali llegó un momento donde lo rechazaron. Pero bueno, eso ha sido como mi idea porque nosotras somos muy visibles, nosotras somos personas muy influyentes en las niñas, en los papás, eh, en los niños, porque eh, antes no, por ejemplo, a mí me piden ya fotos niños, cuando eso antes no pasaba. O sea, quiere decir que hemos venido ganando un espacio importante. Hay niños que, por ejemplo, yo estoy en mi escuela de fútbol y van a otras escuelas a jugar y dicen, ay, tú eres Carolina Pineda, la del América. Entonces, eh, a mí no se me olvida una vez, eh, en el 2006, no recuerdo, que fuimos al primer mundial. Yo recuerdo que había solo una periodista aquí en Cali, recibiendo en el aeropuerto de Palmira, que habíamos clasificado al mundial de Alemania. Y la muchacha me hace una pregunta y yo le respondí lo siguiente. Imagínate que ya han pasado como 10, 15 años. Yo le dije, lo más, el fútbol femenino empezará a ganar su espacio cuando la gente hable bien o mal, pero hablen. Y si nos podemos dar cuenta, ya la gente, que el mundial femenino, que no nos lo merecemos, generó una polémica con un poco de periodistas que no tenían ni idea de fútbol femenino, pero para mí eso es un paso importante.
¿Por qué? Porque antes ni se nos mencionaba, ahora se nos menciona, así sea para criticarnos. Y me hizo muy feliz porque yo recuerdo que había un periodista que hubo una polémica, no me acuerdo, creo que le llaman Melú, no recuerdo, hizo una polémica en Twitter y yo dije, critiquen, bienvenidos. Aparte nosotras las mujeres futbolistas profesionales tenemos que aceptar que queremos ser profesionales, sí, pero no es solamente pedir, es dar. ¿Y qué es dar? Es entender que cuando tú estás en una exposición profesional, como pasa como ser un futbolista, estás expuesto a que hace un año y medio todo el mundo dijera que James no servía para nada y que ahora todo el mundo lo aplauda y digan que es el mejor de Inglaterra. O sea, nosotros las mujeres también tenemos que estar dispuestas a aceptar la crítica, no el maltrato, no el maltrato, pero sí la crítica por parte de la gente. Ah, que no jugaste bien, que estás gorda y estás jugando un partido y estás gorda y te criticaron y no te gustó. Pues por Dios, te están pagando un salario, obviamente, que debería ser de más tiempo, que debería ser una liga más digna, pero es que el profesionalismo abarca más allá de, y también es como una campaña indirectamente que yo trato de hacer cada vez que puedo hablar, porque yo critico a Federación, critico a Mayor, critico a Fútbol, pero también critico a mis compañeras y también me critico a mí cuando algo no lo hago bien, cuando pedimos pero no damos, porque la vida es de derechos, pero también es de deberes. Y eso tal vez es lo que pasa, porque nosotras como mujeres no nos podemos poner en el rol solamente de un lado feminista y decir, es que nos tienen que dar el derecho a la igualdad, el derecho a tal cosa, el derecho, no, y mi deber, ¿dónde está? Mi deber frente a la situación, ¿dónde está? Que es también como mi crítica frente a la situación. Esto es un camino largo, no sé si la vida nos alcance como uno quisiera para desarrollar todos sus sueños. Yo sueño con ganar un mundial como entrenadora. Espero que darle un mundial a Colombia cuando me toque a mí. Tendríamos que reestructurar y cambiar un montón de cosas. Lo más importante es que hay talento y como a mí me gusta decir cosas, porque yo me considero una persona soñadora y futurista, yo siempre digo y vengo diciendo lo último. Como a nosotros nos ha bastado siempre para ir a los mundiales en el último tiempo, con lo que hemos hecho, por ejemplo, si tú tienes un negocio y ese negocio es muy rentable y tú casi no le inviertes, pero es muy rentable, pues tú dices, como dueño de una empresa, ¿para qué le voy a invertir tanto? Si al final el negocio me está dando. El fútbol femenino en Colombia ha tenido esa mecánica. Entonces, ¿cuál ha sido la mecánica? Federación, Dimayor, todos los entes han invertido poco en el fútbol femenino. No quiere decir que no hayan invertido, lo han hecho, en menor proporción, pero lo han hecho. Pero lo han hecho poco con respecto al talento. ¿Y qué ha pasado? Que siempre hemos tenido muy buenos resultados con muy poco. Entonces, si yo sé que yo como dueño de una empresa, como federación, digo, pues yo no tengo que invertirle mucho. Aparte, ellos cuando van a los entes de Conmebol, utilizan a Colombia como punto de referencia. El día que nosotros metimos 33.000 personas en el Estadio del Campín, que yo estuve, gloria a Dios, en esa final como capitana del Huila, ese día se dijo que nosotros habíamos roto un récord olímpico mundial en clubes, en tener aficionados en un tema de partidos femeninos en clubes. Ya eso irradió a nivel mundial. Y claro, donde llegaban los directivos nos felicitaban. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, siento yo, hacia dónde vamos? Profe, vamos hacia el camino de que Venezuela tiene una entrenadora y un proceso muy que le está apuntando, una entrenadora italiana, capacitada, sin decir que el nuestro no, nuestro profesor no lo sea, aclaro. Perú ha contratado a un profesor brasilero y al hecho de que usted contrate un extranjero quiere decir que usted está invirtiendo. Ecuador contrató una brasilera, Brasil contrató a Pía. ¿Qué va a pasar? Así es donde yo lo veo.
Cuando no empecemos a ir a los mundiales, cuando no estemos en la órbita, cuando en Conmebol no seamos ejemplo, cuando en FIFA no seamos ejemplo, ahí sí, y no volvamos a ir a ningún lado, ahí sí los dirigentes se van a tocar y van a decir, oiga, ni siquiera por orgullo ni por ego ya somos mencionados en fútbol femenino. Y hay que hacer algo. Y yo, lastimosamente, yo creo que no lo malinterpreten, pero yo veo el fútbol femenino que lastimosamente, aunque haya más talento ahora, tendría que pasar algo malo para que llegue una revolución, para que llegue un momento donde en Federación, Di Mayor y todos los entes digan, nos estamos quedando. Porque si usted, profe, invierte poquito, pero ese negocio le da mucho, ¿para qué le voy a invertir más? Uno que es dueño de una empresa, pues yo haría lo mismo. Pero cuando usted ya empieza a ver que no empieza a tener resultados, usted dice, no, no, yo, me toca invertir en publicidad, me toca comprar balones, no, necesito tener otro profesor, no, tengo que utilizar una cancha más grande porque los niños me van a ir. Entonces, no sé, profe, si alguna tenga una pregunta, una inquietud, la verdad, creo que me extendí más de lo que debía. No te preocupes, Carolina. Aquí tenemos a mujeres de diferentes roles y hemos venido conversando con todas. La idea es que te quedes también pues, al conversatorio que sigue. Le vamos a dar el paso a Sara Vanessa, es de la Resistencia Social del Deportivo Independiente Medellín, ¿sí? Y bueno, les voy a dar paso para que ella les cuente de su propia voz cómo vive el fútbol y cómo se presenta en este manifiesto de Mujeres tras el Fair Play. Hola Elizabeth, muchas gracias y muchas gracias a todas también por la invitación. Aprovechando pues que aquí hay bastantes personas de diferentes escenarios del fútbol deportivo, del fútbol femenino, que es también algo a la que nosotros le apostamos desde las barras de fútbol, o por lo menos desde la barra a la que pertenezco, que es Resistencia Norte, que es la barra popular del Deportivo Independiente Medellín, que es una barra popular de casi 7.000 personas, y la importancia que tiene pues como hacer esas exigencias de que exista también la hinchada para el equipo femenino, pues creo que es lo que nos convoca aquí. Como pues bien Elizabeth lo dijo, mi nombre es Sara Vanessa Parra. Yo actualmente vivo en Estados Unidos, pero digamos que por 15 años y aún soy parte de la barra Resistencia Norte. Llegué allí como la mayoría de los jóvenes que entregan las barras de fútbol de 15 años, siendo un adolescente con mucha energía, con mucho entusiasmo, muchas ganas de comerme el mundo, y una barra era un buen lugar para hacerlo porque digamos que se permitía gritar, cantar, saltar, había todo, digamos, el escenario para poder hacerlo. Pero en esa transición, pues, de adolescente a adulta, lo que intento hacerlo en todo ese camino recorrido, también noté, y creo que la mayoría de las mujeres que pertenecemos a las barras de fútbol, pues notamos ese machismo tan marcado que hay hacia nosotras. No nos permitían tocar un instrumento, no nos permitían tener los trapos, que son las banderas, pues que ustedes ven en las tribunas, no nos permitían ser líderes de parches o de subgrupos para representar a otros. Era un problema viajar a otros estadios en los buses que rentaba la barra. Entonces, se daban un montón de problemas y también, pues, digamos, tocó vivirlos en carne propia, y a raíz de vivir digamos, ese machismo tan horrible desde el barrismo, pues varias mujeres nos juntamos y empezamos a levantar la voz. Como bien lo decía Carolina, no solamente era, aquí estamos, por favor, ténganos en cuenta. Nosotros nos tocó un proceso de lucha, de levantar nuestra voz, de juntarnos, de unirnos y hacer un solo frente para con los hombres que integran una barra. Eso también fue ayudado porque, pues, sé que muchas personas a veces no conocen mucho de las barras o solo conocen lo que sale en los canales tradicionales. Y lo primero que quiero aclarar es que en Colombia solo hay una barra de fútbol que se autodenomina Barra Brava. Las barras en Colombia somos barras populares, y lamentablemente, ¿por qué nos llaman barras bravas? Porque las barras bravas es el nombre que se le da a las barras en Argentina, pero nosotros
Digamos que cuando empezamos todo el tema de las barras hace 20, 22, 18 años, mi barra, por ejemplo, tiene 22 años, sí fue basada en esa influencia argentina, pero con el pasar de los tiempos nos dimos cuenta que nosotros no podíamos seguir el mismo modelo argentino, porque en Argentina las barras son a partir del territorio, ¿cierto? Un equipo argentino tiene su estadio, tiene su barrio, y es eso. Nosotros en Colombia no tenemos eso. Nosotros compartimos el estadio. En un barrio puede haber hinchas de 5 equipos en el mismo espacio, en la misma cuadra. Entonces, esa es una de las razones por las que nosotros en Colombia no podemos ser barras bravas. Además que también nos autodenominamos barras populares porque hacemos una apertura a todo pensamiento, ¿cierto? Todo pensamiento, digamos que la barra no está permeada por ninguna ideología política, alguna religión, temas étnicos. La barra es realmente un espacio abierto, pero en la cual había un problema marcado y era el problema del machismo, que todavía lo hay. Entonces nosotras, pues también en esa lucha y en esa exigencia, creamos digamos, un subgrupo de trabajo, cual se llama Resistencia Social. Debido a que nuestra barra se llama pues Resistencia Norte, el grupo se llama Resistencia Social y somos un grupo de aproximadamente 50 personas trabajando desde lo social, desde lo psicopedagógico, desde diferentes actividades, llevando un mensaje también a las comunidades, especialmente pues en la ciudad de Medellín, el área metropolitana, de cómo realmente se vive el barrismo desde la mirada de un barrista, porque como sabíamos, el estigma que crearon los medios de comunicación y muchas de nuestras acciones también, pues opacó todo lo demás que hay detrás de una barra. Eh, y lo que hay detrás de una barra realmente es maravilloso, es una experiencia que es de mucha pasión, es una pasión muy desbordada. Entonces creamos ese grupo de resistencia social y en ese grupo pues lo conformamos demasiadas mujeres. Es el primer grupo de trabajo de una barra que hay más mujeres que hombres. Entonces obviamente pues nosotras desde esta posición también decíamos por qué pasan estas cosas, empezamos a contarnos nuestras experiencias y a hacer reflexiones sobre ese problema de machismo que todas vivimos de una u otra manera. Entonces, empezamos a hacer proyectos, programas, la Secretaría de la Mujer de Medellín se nos unió, pudimos hacer un foro, hablar sobre fútbol femenino, pero también sobre barrismo. eh, y luego de eso, el paso siguiente es que pues empieza la Liga Profesional Femenina, que también fue, digamos, como una motivación para seguir con ese proceso adelante. Y con la liga, nosotros como barra, y somos una de las pocas barras en el país, que la instrumental que toca cuando juegan los hombres, esa misma instrumental va a los partidos de local del equipo femenino. Y pues con la charla, porque tenemos una comunicación muy fluida con el equipo de Liliana y de formas íntimas, pues ellas nos expresan la emoción que ellas sienten al entrar al estadio y que es la murga, que es el nombre de nuestra instrumental, tocando y cantándoles y alentándolas y poniendo banderas. Y digamos que eso también nos ha alentado a seguir. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el estadio no lo habilitan completamente, habilitan una tribuna, a veces la boleta pues no tiene un costo y nosotros entendemos que no hay un costo, digamos, que le pueda propiciar a esas mujeres un pago o una ganancia como tal, sino que en medio de impulsar el fútbol femenino, pues las boletas son muy baratas, pero entonces empezamos a darnos cuenta de muchas cosas, pues como que una jugadora profesional no gana como una profesional, sino que tiene que tener otro trabajo, están en la universidad, tienen otro trabajo y encima tienen que ser profesionales en el fútbol y era muy difícil, o sea, nosotros nos empezamos a enterar de eso porque como barra estábamos muy lejos de esa realidad y de verdad que es muy sorprendente ver cómo las jugadoras y el cuerpo técnico tienen literalmente que hacer todo con las uñas para representar de una manera profesional a una institución tan grande, en nuestro caso como el Medellín, pero que lo mismo supongo pasa en todos los equipos femeninos profesionales femeninos de Colombia. Entonces, debido a todas estas problemáticas que nos empezamos a enterar, decidimos entre todas las mujeres crear un colectivo que se llama Tribuna Feminista DI. Nos paramos en el tema del feminismo porque después, digamos, un pensamiento entre
de todas, es la forma en la que todas percibimos y concebimos que se puede lograr una equidad de género. Y desde allí estamos trabajando en ese proceso de visibilizar todas las problemáticas que hay detrás del fútbol femenino, pero también de visibilizar el trabajo de las mujeres, ¿cierto? No hay un canal, o por lo menos un gran canal, donde vengan y entrevisten a las jugadoras, les hagan todo, ¿cierto? Todo el cubrimiento periodístico que hay detrás de un partido profesional. Los horarios son horribles, entonces nadie puede ir al estadio, nadie los puede ver, y los que podemos ir, pues ahí estamos, pero puede ser mejor. Entonces nosotras desde Tribuna Feminista DIM, que es un colectivo pues que lo integramos solo mujeres, hemos decidido y optado por tener este tipo de actividades, visibilizar las jugadoras, acompañar el equipo en todos sus partidos, los partidos de local, con la instrumental, como si jugase el equipo profesional masculino. Entonces, ese ha sido pues como nuestro trabajo, tenemos muchas cosas por hacer, estamos tratando de también unirnos con otras mujeres, con otros colectivos, porque sabemos que es un trabajo, como le decía Carolina, que no es un trabajo que a una sola persona o 10 o 15 mujeres puedan hacer solas. Es un trabajo que tenemos que hacer colectivamente para lograr de verdad un cambio y una dignidad, porque es una dignidad laboral la que necesitan las jugadoras profesionales. Y ya dentro del tema de las barras, pues aquí seguimos trabajando, ya digamos hay avances importantes, hay mujeres dentro, en nuestra barra pues hay mujeres dentro de la instrumental, mujeres que tocan bombo, que tocan redoblante, mujeres líderes de de organizaciones, pues sus parches, mujeres que podemos tener un trapo, podemos llevar una bandera, podemos viajar en el mismo bus donde viajan todos los integrantes de la barra. Entonces, digamos que se ha logrado grandes cosas, pero se sigue trabajando. Y decirle pues como a todas las jugadoras, que sé que aquí hay muchas directoras técnicas y a todos que las hinchadas estamos de verdad con ustedes porque ustedes también, o sea, nosotros somos hinchas del fútbol y el fútbol, sea jugado por hombres o por mujeres, es un deporte maravilloso y nosotros vamos a ser hinchas de eso siempre. Entonces, como saber que cuentan desde las barras, nosotros estamos trabajando también por esa lucha y por esa equidad de género de todos y todas. Para Vanessa, muchas gracias. Es muy importante también escuchar desde las hinchadas la experiencia y el trabajo que están haciendo. Le voy a dar el paso a María Paz. Le voy a lanzar un pase ahí de profundidad. María Paz, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Como ya hemos visto, pues hemos pasado unas generaciones de pioneras, mujeres adultas, ya mayores, que hemos transitado el camino del arbitraje, de la cancha, de las hinchadas, de las directoras técnicas. Y hoy tenemos a una jugadora que es María Paz Mora. Queremos que pues, nos cuentes un poquito de tu historia en lo que es el fútbol. Bienvenida. Buenas tardes para todas, yo soy María Paz Mora Silva. Entonces, mi historia fue, yo juego desde los 3 años fútbol, me apasioné por mi hermano porque lo llevaban a unas clases de fútbol y a él no le gustaban, le parecían tontas. Y a mí yo llevaba mi balón y jugaba con mis papás y ahí mis papás dijeron como que me gustaba el fútbol. Me metieron a la escuela, una escuela que se llama Niños de Iglesia. Ahí participé en varias, jugamos, ganamos muchos torneos y ahí también fue donde me sucedió que me discriminaron. Estábamos jugando, por fin podíamos jugarlo y lo que queríamos era ganar. Jugamos 3 partidos, los 3 partidos los ganamos, íbamos de primeras para pasar a la siguiente ronda y en un momento no nos dejaron jugar el siguiente partido y entonces mis papás me contaron que fue porque había una niña jugando, o sea, yo estaba muy triste porque pues
Yo quería jugar desde hace tiempo ese torneo, pero me da más susto, miedo, como que mis compañeros me dijeran algo, porque éramos 17 personas, 17 niños que iban a jugar eso, y a los 17 niños los descalificaron, entonces tenía mucho miedo que mis compañeros me dijeran algo, que ya no me aceptaran, cosas así. Mucho era de cosas, adultos, y ellos dijeron que hacían todo lo posible para que no volviera a pasar con ninguna persona, ninguna niña. Pues sigo jugando fútbol, soy arquera, me encanta mi posición. También juego de jugadora cuando me pidan juegos jugadora, y ahora estoy con Becer, que es una escuela de fútbol femenino. Bueno, María Paz, muchas gracias. Quedas, digamos, invitada aquí también a nuestro conversatorio con todas estas mujeres referentes en el fútbol. Nos alegra mucho que estés aquí. Tu testimonio es muy, muy importante. Ha animado a muchas mujeres, a muchas niñas en las escuelas también a jugar más y también a ser escuchadas en el fútbol. Entonces, pues muchas gracias por contarnos también parte de esa historia. Y ahora pues vamos a saltar un poco en la historia y nos vamos a ir con una pionera referente que nos ha dado muchas alegrías, muchas satisfacciones en el fútbol y que luego ya conocimos, la profesora Margarita Martínez, quien pues fue jugadora, también fue la primera asistente técnica que tuvimos en la Selección Colombia, conformando un equipo de mujeres, liderando pues el equipo de la Selección Nacional. Profesora, bienvenida. Un honor tenerla acá. Gracias Elizabeth por la invitación. ¿Me están escuchando? Sí. Sí. Mi nombre es Margarita Martínez. Yo creo que todas las que han hablado en este momento, pues yo soy la más veterana, pero lo más importante es que conozcan algo de mi historia. Yo entrené la selección Antioquia 10 años consecutivos, desde 1991. De pronto muchas no habían nacido, pero en esa época era muy difícil el fútbol femenino. No nos creían. Era de las situaciones más complicadas uno como mujer dirigir un equipo de mujeres, porque yo fui la primera mujer en Antioquia que dirigí mujeres delante de tantos hombres, porque a nosotros no nos creían. Nosotros decíamos, pues cómo va a haber una mujer manejando un equipo de mujeres, pues siempre había que hacer a un hombre. Yo por eso siempre he tenido esa diferencia con los hombres, porque nosotros tenemos un trato mejor hacia ellas en muchos aspectos. Entonces, a mí me tocó esos 10 años complicados, porque la mujer no le creían mucho, porque el entorno que había alrededor era muy complicado, siempre era difícil, la apariencia de las niñas no nos ayudaba mucho, entonces se burlaban de nosotros, era cada vez más difícil. Pero les he dicho que lo que se ve ahora, a comparación de lo que estaba antes, es completamente diferente. Nosotros sembramos, y lo que se está cosechando ahora es algo muy bonito, porque ya se va a mundiales, ya se va a sudamericanos. Nosotros tuvimos un sudamericano en el 98 con el profesor Gutiérrez. Ahí conocí ya conocía pues a Miriam Guerrero como jugadora, que después fui asistente de ella en la Selección Colombia. Pero de todas maneras me tocaron años muy difíciles, pero lo que más me gustó en la vida fue que mi familia me ayudó. Mi madre, mis padres, en esa época que era tan difícil y tan machista, que todavía hay machismo, me apoyaran ellos. O sea que yo siempre hice lo que soy ahora, una entrenadora más, estudié la licenciatura en educación física,
estuve en muchos seminarios de fútbol, que es lo más importante porque uno tiene que ir actualizando. Hay algo que para mí me marcó en la vida y fue conocer a la profesora Miriam Guerrero, porque ella me marcó mucho en lo que es la parte de la disciplina. Esa indisciplina que teníamos antes. La selección Antioquia, yo la adquirí mucho con ella, porque aprendí mucho cuando fuimos a Argentina. Yo fui otra de las asistentes más del profesor Gutiérrez, entonces ella era la capitana de la selección, entonces aprendí mucho de ella y seguiré aprendiendo todos los días cada vez más de ella. Entonces, después tuve la oportunidad de que ella me llamó a un suramericano en Lima, después en Loja, Ecuador, y ahí nos fuimos conociendo, pero nunca pensé que hubiera fútbol profesional. Yo no pensé, sinceramente, decía yo a Liliana Zapata, que fue una de mis jugadoras, y Luis Estela Zapata, ellas fueron jugadoras mías. Yo le decía que yo no pensé que el fútbol profesional iba a llegar, a pesar de que siguen todavía en pruebas pilotos, pero a lo que era antes el fútbol, yo digo, no, el fútbol profesional no va a llegar hasta allá. Entonces, para mí es muy importante que lo que sembramos se cosecha ahora. Darles un saludo muy especial a todas estas personas que estuvieron en este seminario, de decirles que no desfallezcan, que permanezcan unidas, que esto no es fácil, porque a nosotros nos tocó trabajar con las uñas, nadie nos pedía, se burlaban de nosotras, pero aprendimos a vivir con esa resiliencia y salimos adelante. Ahora a ustedes les toca continuar con el legado que dejamos, no dejen de ser emprendedoras, aprendan del fracaso a ser líderes, sean diferentes y piensen diferentes, sigan con el fair play y crean en su trayectoria. Eso es lo más importante que les dejo. Gracias por la invitación. Espero, como yo les decía en un conversatorio hace poquito, estoy escribiendo un libro y entre poquito lo vamos a conocer. Y eso es de las cosas que me ha llenado más en la vida, porque tengo que dejar algo de lo que yo aprendí tanto. De todas maneras, muchas gracias. Profesora, estamos muy honrados de que esté con nosotras y que nos cuente parte de eso, sobre todo que nos dé mucho ánimo porque pues el camino es largo, el camino es duro y afortunadamente tenemos nuevas generaciones que están tomando las banderas de la lucha de las mujeres en el fútbol y el fútbol femenino. Bueno, vamos a ir con la doctora Lina Barrero. Ella, no sé si de pronto ya está por acá en la sala. No tengo comunicación. No sé si ella está y si nos está escuchando. Bueno, no sé si... Bueno, no tengo respuesta a ella. Pues vamos a ver si más adelante se puede conectar. Vamos a... Bueno, no sabemos si ella de pronto habrá perdido la conexión. Creo que es un momento en la sala. De todas maneras, quiero entregar un mensaje, no quiero quedarme con él. Es un mensaje que viene de la secretaria general de FIFA, que es la señora Fátima Zamora. A ella, pues le hicimos también la invitación para que nos acompañara. Lamentablemente, pues tenía un asunto familiar ya programado y pues no pudo estar, además que a esta hora, pues en Europa es como ya medianoche. Solamente Jenny Naranjo y Jenny Nink son las que trasnochan con el seminario. Pero bueno, lo importante es que estamos acá para que hablemos sobre lo que es el manifiesto, que era nuestra propuesta última.
y que corresponde justamente a la pregunta que teníamos la habíamos puesto en nuestra página de Facebook, y también le habíamos enviado a través del correo electrónico a ustedes, para que nos contaran en parte de lo que hemos vivido en el seminario, ¿cuáles creen que son los caminos que nosotros tenemos que recorrer? ¿Cuáles son esos trabajos que debemos hacer? ¿En qué debemos fortalecer, digamos, nuestras habilidades, capacidades, emociones y todo lo que ponemos en el fútbol para que haya más fair play en él? ¿Sí? En ese sentido, pues hemos recogido todas los aportes que ustedes nos han hecho a través de ese instrumento, y lo tenemos acá en esta presentación, ¿sí? Que hemos coordinado con el equipo. Y aquí tenemos que... Entonces, en el documento recogimos algunas de las respuestas, ¿sí? Y pues también para que nos sirva para abrir la discusión, escucharlas. Durante 4 semanas hemos estado acá escuchando sobre planeación estratégica, sobre comunicación, sobre lo que es algo con lo que arrancamos, que era el tema del territorio, el cuerpo, los vínculos que se generan con el fútbol, y cómo también nosotros ponemos la voz y el lenguaje, ¿no? Que fue como arrancamos el seminario. Entonces, la pregunta que teníamos era en qué debemos trabajar las mujeres para generar el fair play en el fútbol, y pues así construir juntas este manifiesto. Algunas de las respuestas que recibimos, ¿no? Las logramos ubicar aquí. Lo primero, pues, hablar desde el territorio, lo que corresponde a los espacios seguros, unos lugares donde podamos nosotros transitar, como decía Sara, unos territorios, ¿sí? Que también, digamos, nos pertenecen, es de todos, es el fútbol, que es de todos, de todos. Se resalta el tema de la equidad, pero también en medio de todo eso, el tema del compañerismo, cómo nosotros generamos los vínculos con esas otras mujeres, con esos otros hombres también dentro del espacio, dentro del territorio que compartimos. Tenemos el otro eje central, es el tema del trabajo en equipo. Sabemos que hay muchas actividades que nos desbordan, que no podemos hacerlo todos solas, pero que además eso se convierte en una potencia, porque nosotros podemos mejorar considerablemente nuestro trabajo, nuestro aporte, nuestro rol, cuando trabajamos la una de la mano de la otra. En términos de lo que hemos escuchado en varias de nuestras participantes, y que también se vio reflejado en las preguntas, está el tema del valor comercial. El fútbol femenino visto también como un producto que es irresistible y que tiene mucho futuro, y que puede llegar a ser sostenible, pero esa sostenibilidad que también se vea reflejada en cada una de las que están participando. Entonces, árbitras, jugadoras, técnicas, que puedan participar de manera equitativa en todo lo que pueda llegar a tener el fútbol como remuneración. Y tenemos, en términos de la educación, sí, vimos muchas respuestas relacionadas con los asuntos intelectuales, éticos, morales, físicos, en términos de hacer lo que es correcto, pero también de generar el respeto por la diferencia, el respeto por la otra, por los otros, por los otros, y sobre todo fundamentar los aspectos éticos, ¿sí? En términos de que, si bien el fair play inicialmente está entendido como un asunto donde está institucionalizado, pues nos damos cuenta que el fair play nosotros lo podemos aplicar, pero lo debemos hacer pues a nuestra manera, porque nos damos cuenta
y han pasado por aquí todas las 30 mujeres que han pasado, en 29 que han pasado acá, referentes del fútbol, nos han manifestado lo mismo. O sea, realmente no hay un fair play para las mujeres, sino que nos toca a nosotros también construirlo, y estamos justamente para eso. El tema de la autosustentabilidad, en términos de que no todo se nos va a dar, pero nosotros tenemos que buscar también la manera de que este camino, este territorio, todo lo que hemos construido con el fútbol también sea sostenible y sustentable. Y adicional, una cosa que dejamos como al final, pero que también está marcado en todo, es el tema de la sororidad, esa hermandad que podemos llegar a tener, para que sin importar en cuál rol estemos, si somos árbitras, jugadoras, nos demos cuenta que la otra también está haciendo su lucha, que está transitando un camino que es difícil, escabroso, por supuesto, pero que entre todas es más fácil, ¿sí? Si podemos poner el hombro y sin ninguna suelta la mano de ninguna. Entonces, digamos que esto es lo que inicialmente encontramos en sus respuestas. Nos alegra mucho que ustedes también hayan participado, bueno, sin dejarte un tema ahí, que es la juntanza, que casi que es esto que estamos haciendo un poco al lado, o motivados también por las situaciones de pandemia, pero que ha sido maravilloso para nosotros, las que estamos atrás, que estamos organizando el evento. Ha sido muy importante conocer todas sus experiencias, tener acá mujeres tan importantes para el fútbol femenino, que deberían estar en el museo, ¿sí? Cosas como lo que sucede en el Museo de San Pablo, cuando uno va y puede ver, aunque sea las fotos de las primeras jugadoras, de las primeras árbitras, ¿sí? De las primeras técnicas, y ver cómo la historia también puede de alguna manera resaltar esa tarea que se ha hecho. El camino no se ha vuelto más llano, como dijo Carolina, el perfil ha cambiado y no se ha vuelto llano de un momento a otro, sino porque alguien ha venido trabajando desde los diferentes lugares de manera de pronto silenciosa o de pronto de manera casi que invisible, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo que recogimos dentro de sus respuestas. Bueno, y entonces la pregunta, ¿no? La pregunta que nos vincula esta tarde y que nos queda pues como una hora para poder trabajarla sería: ¿cómo vamos a trabajar para generar ese fair play desde estos 4 elementos que nos dieron al inicio las compañeras de la nuestra, que fueron quienes hicieron el primer taller? En términos de lo que es el cuerpo, de lo que es el lenguaje, el vínculo, los vínculos que se generan en el fútbol, ¿sí? El territorio también, cómo nos apropiamos, y cuando estamos hablando del territorio no lo mencionaba, no solamente como lo físico, sino también todos los espacios donde pueda pues existir y coexistir el fútbol de mujeres y las mujeres en el fútbol. Entonces, digamos que esto sería lo que abre el debate para que comencemos a hablar, ¿cierto? A manifestarnos. A mí me encanta lo que ha dicho Carolina, en términos que dice, yo siempre estoy hablando como de una revolución, y dice, yo critico acá, yo critico allá, porque me parece que además de criticar, que lo hemos visto, trabaja mucho, ¿sí? Trabaja mucho con su club, trabaja con propuestas, haciéndole propuestas al sector público, al sector privado. Es una mujer que es de admirar en ese sentido de lo trabajadora, pero también de lo crítico, ¿no? Entonces, cómo nosotras nos vemos reflejadas en un tema de fair play y en qué deberíamos trabajar. Aquí también, pues, siguen acompañándonos pioneras árbitras como María Dilma, ¿sí? Que ha estado muy atenta de lo que es el seminario como tal. Está la profesora Beatriz Vélez también, que nos acompañan, ¿sí? Y que han estudiado mucho el tema del fútbol de mujeres, el fútbol practicado por mujeres. Hay una cantidad también de libros que nos han mostrado, o parte de los equipos de mujeres que hemos tenido en el país, ¿sí? Y no solamente pues en fútbol, sino también en otros deportes. También pues todas las que han estado en
en el seminario y que nos han acompañado. Entonces, es como la oportunidad que tenemos para conversar entre nosotras. Digamos que el seminario no se puede cerrar sin saber qué pensamos, en cuáles son esos mínimos, en cuáles son esas situaciones donde decimos, yo me comprometería a esto. Y en ese orden, nosotras, ¿qué es lo que estamos haciendo tanto con Luisa, Natalia, Ana María? Es recogiendo todas estas impresiones para dejarles y entregarles lo que es el manifiesto como tal, que pues va a surgir de todas aquí esta tarde. Entonces, ahí sí, no sé si voy a Elizabeth, ponerlas en modo a mí me sí. gustaría participar porque pues este seminario al principio de pronto pues uno se une con un grupo de mujeres para dirigir algún proyecto, alguna acción en pro del fútbol femenino, pero este seminario a mí me sirvió muchísimo para encaminarlo y para darle forma, para encontrar objetivos claros en pro del fútbol femenino. Entonces yo creo que esta ya es la apuesta para iniciar, para empezar a encaminar esos proyectos. Creo que este seminario es la base para empezar a ejecutar. Y pues la invitación está también para todas las participantes del seminario, porque pues la idea también es ir construyendo a partir de las bases que nos han dado en estos sábados, estos últimos sábados. Y muchas gracias, Elizabeth, también por este espacio tan valioso. Vale, Diana. Muy bien. De hecho, inicialmente le hemos propuesto a la universidad, tanto a la universidad como al Instituto de Participación, que fueran cinco sesiones, pero luego nos dimos cuenta y dijimos, ay, qué bueno hubiera sido hacer una más, por lo menos para seguir hablando y para seguir fortaleciendo algunas cosas que se han venido conversando, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es la oportunidad para que si alguien más quiere pues aportar a estos procesos, a lo que hemos venido conversando, cómo sería, o sea, qué cosas podríamos nosotros empezar a hablar en términos de lo que mencionamos, ¿no? Que podamos dejar como muy tácito, muy puntual en ese manifiesto. Yo pienso, hola Elizabeth, para mí siempre es muy importante con esa dignidad laboral que pienso que está arrebatada desde lo profesional, con las mujeres, con las directoras técnicas, con las entrenadoras, fisioterapeutas. Creo que desde el fútbol también hacer una exigencia por algo que ya está, digamos, en el papel y que ya es ley, es una dignidad laboral, un pago justo, un horario de trabajo decente. Yo como que agregaría ese tipo de cosas. Pues yo no soy abogada, pero supongo que las que sí son abogadas sabrán más de eso y saben que hay también unas rupturas o unas desigualdades bastante amplias dentro de ese tema. Ok. Vale, Sarita, gracias. La verdad no sé cómo ver estos controles para ponerlos. Bueno, no sé si le voy a dar aquí la palabra a una mujer que también es referente, que estuvo también en las sesiones anteriormente. Es Amparo Maldonado, la tenemos por acá. Y luego, si nos permite la palabra, la doctora Beatriz Vélez. ¿La profesora Amparo está por ahí o le damos la palabra pues, de una vez a Beatriz? Profesora Beatriz, tiene el micrófono cerrado, si quiere lo abre y para que la escuchemos. La profesora Beatriz está desde Canadá. Muchas gracias por estar aquí con nosotras y bienvenida. No, muchas gracias. Perdón que no tenía el audio abierto. Te decía, Elizabeth, y a todas, pues que muy satisfecha de esta reunión. A mí lo que me parece un poco complicado en esta, que es la primera vez que yo vengo pues a estas reuniones,
es como conciliar, Elizabeth, dos planos muy diferentes. Uno que es el plano, por ejemplo, de lo que anunciaba Sara Vanessa, que es el plano como de las medidas concretas, ¿cierto? Y el plano de otras cosas, como las 4 categorías que tú nombraste, que no me acuerdo muy bien, una era el cuerpo, otra era ¿qué? El territorio, el cuerpo, el lenguaje y los vínculos. El lenguaje y los vínculos. Bueno, eso, porque también en la práctica se traduce todo eso, ¿cierto? Pero son como realidades mucho más problemáticas desde el punto de vista del conocimiento, en el sentido en que son muy densas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el cuerpo, que es un tema que yo he trabajado muchísimo, es verdaderamente como tan complejo, ¿cierto? Pues yo no quiero llenarles de muchas historias pues muy académicas, pero no podemos pensar que algo que es complejo lo podemos banalizar y hacerlo muy simple, ¿cierto? Porque es complejo y es denso. Primero, el cuerpo interesa mucho en términos, por ejemplo, para la antropología, en términos de qué es el vector, ¿cierto? Y quiero que entiendan esto, el vector es como el útil, digamos que el útil más bien, la herramienta con la que se hace la gesta deportiva, ¿cierto? Eso no se hace ni con palabras, ni con nada, es como una puesta en escena del cuerpo. En eso estamos todas de acuerdo, ¿verdad? El cuerpo es el instrumento con el cual se escriben las gestas del fútbol. Entonces, eso vale para cualquier fútbol. Pero en el caso del fútbol masculino es todavía mucho más problemático. Y la pregunta, ¿por qué es más problemático? Es una pregunta que tiene que emerger inmediatamente. El problema es la respuesta. Es más problemático sin duda el cuerpo femenino. Primero, porque no estamos acostumbrados o acostumbradas, como se está diciendo últimamente, en el fútbol convencional a ver este cuerpo femenino en actividad, ¿cierto? Y en una actividad que lo muestra como si el sujeto que lo porta, que en este caso son mujeres, son dueñas de unas, digamos, competencias técnicas que las ponen en un terreno de mucha autonomía, ¿me entienden? Cuando en la tradición y en la convención de la identidad sexual, las mujeres son ante todo incapaces de una gran movilidad física, porque desde niñas se nos ha prohibido, digamos, montar a los árboles, abrir las piernas, dar zancadas, siempre se nos ha querido tener de tacones altos, muy difíciles de manejar, con faldas muy estrechas o muy sexys, muy ceñidas, moldeando el cuerpo. Y todos esos fantasmas del cuerpo femenino están en la institución fútbol, no lo podemos negar. Joseph Blatter lo dijo en 1995, que era el presidente de la FIFA, el presidente ejecutivo de la FIFA, dice en 1995, después de que ya había empezado el Mundial en 1991, el problema del atractivo del fútbol femenino es que las mujeres parece que fueran muchachos, porque usan camisetas y ropas demasiado holgadas. Si llevaran ropa ceñidita al cuerpo, como hacen, por ejemplo, pues las gimnastas o como hacen las chicas que juegan el voleibol de playa, sería distinto, eso atraería a los hombres. Pues atraería, no a los hombres, lo digo directamente, atraería a la clientela. Pero fíjense ustedes que estamos ante un problema de una envergadura enorme. ¿Qué es lo que perturba en la conciencia y en la visión social el cuerpo femenino cuando está en ese rol, digamos, tradicional de la mujer, que es objeto de deseo y no que es sujeto de acción? Ahí hay una pregunta enorme, chicas. Entonces, bueno, eso era lo que yo quería pues un poco decir, como que frente al tema, por ejemplo, del cuerpo, igualmente al tema del territorio, es demasiado complejo y demasiado denso el tema del fútbol, ¿cierto? Entonces, no podemos ser muy ingenuas de pensar que ese tipo de cosas que se han construido durante no solamente los 140 años que lleva el fútbol instituido, sino desde 160 ya, ¿cierto? Instituido en la forma, pues digamos, moderna, sino desde la historia de la humanidad, ese cuerpo femenino que es un cuerpo perturbador, ¿cierto? Para la psiquis y la relación con los hombres, en un mundo construido fundamentalmente por hombres, no deja de ser un problema en el fútbol, ¿cierto? Entonces tenemos que darnos cuenta de que estamos frente a cosas muy complicadas y que tenemos que buscar estrategias que nos pongan en un término de igualdad con los hombres que están manejando el fútbol, porque ellos nos están viendo en términos generales con esos mismos ojos. Es decir,
nosotros nos podemos independizar cualquiera diría, por ejemplo, una mujer que está en la selección de fútbol de cualquier país, pero sobre todo pues las mujeres que tienen un fútbol más avanzado porque ha sido más protegido, tú no puedes decir que son mujeres que están jugando al coqueteo. A ellas no les interesa en ningún momento coquetearle al interlocutor, lo que les interesa es arrancarle los derechos y que le respeten el estatus de un sujeto social que tiene todos los derechos que tienen los otros que también juegan fútbol. Entonces, chicas, tomemos conciencia de que estamos frente a una cosa complicada y si siguiéramos con la historia del fútbol, con la historia del cuerpo en el fútbol, podríamos hablar unas 3 horas más. Pero yo paro aquí, pues, porque es para mostrar simplemente como un poco puede. Vale, profe, muchas gracias. Muchas gracias porque pues todo esto enriquece mucho la discusión. Seguramente habrá unos que estamos de acuerdo, otras que no, y pues la idea es también que ustedes, digamos que puedan manifestarlo, pues también para que lo pongamos en el manifiesto, como decimos, ahí sí, redundando. Y el asunto, ¿cuál es? Que vamos a recoger, así como recogimos también las preguntas, vamos a juntar todo para hacer unas piezas, una pieza comunicativa que luego pues vamos a publicar a través de las redes, ¿cierto? Y pues para que nos quede a todas las que participamos acá en el seminario y que pusimos esa visión. Entonces, uno se pregunta, por ejemplo, para las nuevas generaciones, María Paz, a ti, por ejemplo, ¿qué te parece o qué te gustaría, por ejemplo, que fuera, o cómo te gustaría, por ejemplo, que fuera el fútbol para, digamos, para ti, para tus compañeras, para tus compañeros? O sea, ¿cuál sería, por ejemplo, tu visión? ¿Qué piensas de cómo te gustaría a ti que fuera el fútbol, por ejemplo? Que no nos discriminaran, porque, digamos, yo juego también en el colegio de fútbol y algunos compañeros me comienzan a molestar que si juego fútbol soy hombre, que si en fútbol solo es de niños, y no es verdad. El fútbol es para todo el mundo, el que quiera jugar es bueno. Entonces yo quisiera jugar con que podamos ser libres y que no te tengan que decir que si juegas esto eres hombre, que si juegas aquello eres mujer. No, y además que los hombres aprendan que las mujeres también pueden ser muy buenas jugando también al fútbol sin que sean discriminadas. Qué bien, muy bien, María Paz, muchas gracias. La profe Claudia Janet Mina, Martínez Mina, perdón, le cambié ahí el apellido. Gracias. Entonces, también, pues ha estado también trabajando con el Grupo Deporte, Cultura y Sociedad, que hace parte del apoyo de este evento. Y pues, no sé, le quiero ceder ahí la pelota un momento para que nos cuente. Hola, buenas tardes a todas y todos. No, Elisa, muy feliz de estar en este espacio. La verdad me hubiera gustado participar desde que inició, ¿sí? Y estaba tratando como de contextualizarme un poco, porque pues tú sabes que desde la academia hemos intentado aportar también al progreso del fútbol practicado por mujeres. Cuando estaba hablando Carolina Pineda, lástima que se fue, yo quería pues de pronto, estaba pensando en que debemos trabajar mancomunadamente, ¿cierto? O sea, para el progreso del fútbol femenino hay que trabajar unidas. En este espacio hay entrenadoras, hay jugadoras, están las barristas, que son muy importantes, la torcida, como le llaman en Brasil. Estamos las académicas, las árbitras, no sé si de pronto haya dirigentes de los clubes, ¿cierto? Entonces, debemos trabajar unidas. ¿Qué es lo que yo veo? Por ejemplo, en el campo de la academia, y ahí de pronto la doctora Beatriz estará de acuerdo conmigo, es que muchas veces la academia la dejamos a un lado.
Entonces, yo trato de investigar, soy trabajadora social y ya por dedicarme a investigar fútbol, ya en el trabajo social soy como la rara, sí, la extraña, como así que una trabajadora social se enfoca en fútbol femenino. Entonces, cuando voy a hacer una investigación, tengo muchas dificultades. Yo traté de hacer una investigación quería entrevistar a una jugadora de cada club. En ese entonces eran 23 clubes los que estaban participando en la liga. Un problema, era muy difícil que me dieran las entrevistas, las que conseguí por WhatsApp me contestaban sí, no te puedo decir cuánto gano, el club me tiene prohibido decirte cuánto yo gano. Entonces, ¿yo cómo voy a hacer una crítica desde la academia y decir, no, es que las jugadoras merecen salarios dignos, si ni siquiera sé cuánto se ganan, por ejemplo? Si ni siquiera ellas nos cuentan sus experiencias, porque de alguna forma también a veces son cómplices de los clubes. Bueno, ya estoy acá, no quiero perder lo poquito que tengo, entonces mejor me quedo callada, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo sí quisiera de pronto invitar, en caso que de pronto hayan jugadoras profesionales en este espacio, que nosotros desde la academia tratamos de mostrar de forma crítica lo que se necesita para que haya esa igualdad de género en cualquier espacio. En este momento, pues estamos enfocados en el fútbol, ¿cierto? Fútbol femenino. Por otro lado, no estoy, como te dije, no estoy contextualizada, pero sí de pronto quisiera dar unos aportes con relación a lo que se ha investigado. Primero, hay que entender que el fútbol no es uno solo, o sea, generalmente cuando uno habla de fútbol, lo lleva al ámbito profesional, ¿cierto? Entonces, no, para el progreso del fútbol femenino, y uno se va es para lo profesional, o sea, lo hegemónico. El fútbol no es uno solo, el fútbol también se practica en la escuela, también se practica como ocio, como recreación, como una forma de empoderar a las mujeres, como una labor social, o sea, hay muchas formas de ver el fútbol. Yo específicamente pienso que cuando nos sentamos acá estamos hablando de fútbol profesional. Si estoy mal, me corrigen por favor. Entonces, en ese sentido hay que tener en cuenta muchas cosas. Debemos comenzar a trabajar en la cuestión, por ejemplo, lo que decía la compañera, nos discriminan porque somos mujeres, dicen que es que una mujer no debe jugar esto, porque precisamente estamos tratando de ingresar a un espacio que es masculino, ¿cierto? Cuando uno trata de entrar a un espacio que se considera que no le pertenece, pues va a tener muchos obstáculos. Entonces, hay que trabajarse desde la academia, cuestionar, no sé, ahí se escucha como un ruido. ¿Listo? Entonces, lo que yo digo es, hay que trabajarse desde la academia. Nosotros desde la academia visibilizamos historias, mostramos, cuestionamos el statu quo, ¿cierto? Lo que está establecido, mostramos cuál es el trato que se le da a las mujeres, porque a una mujer se le critica por jugar fútbol, porque se sale de una norma de feminidad establecida, etc. Pero también hay que trabajarse, por ejemplo, los clubes. Hay que promover el fútbol en las niñas desde la infancia, para que el producto, ¿cierto?, sea mucho mejor, pero también hay que trabajar en los medios de comunicación, hay que darle visibilidad al fútbol, pero también hay que trabajar en las jugadoras, hay que empoderar a las jugadoras, que se den cuenta que lo personal es político, como lo dijo en algún momento Butler, lo personal es político, ellas son mujeres y no cuando ya alcancen de pronto la fama se olviden de esa lucha, porque es lo que muchas veces sucede. Entonces, pues, ese era mi aporte, pero de todas maneras yo voy a estar aquí al tanto, cualquier cosa. Sí quisiera que nos uniéramos. Mire, aquí está la parte fundamental. Están las árbitras, las jugadoras, están las barristas, la academia, los medios de comunicación, por ahí va Natalia. Entonces, están las partes, las dirigentes. O sea, hay una representación importante. Entonces, Carolina decía, a mí me gustaría formar un colectivo. El colectivo ya existe, ¿cierto? Ya estamos acá, ya existe. Entonces, ahora que ya existe, vamos a ver cómo cada una desde su ámbito comienza a trabajar, pero debemos trabajar unidas en ese aspecto. Cuando yo necesite de pronto hacer una entrevista, sería bueno que estuviera a la disposición de las personas, ¿cierto? Para mostrar eso. Los foros, entonces he visto muchos foros relacionados con el fútbol femenino y a veces hay solo jugadoras, no está la parte académica, la parte teórica. En Brasil, ¿cómo hacen los foros? Entonces en Brasil
siempre invitaban a la doctora Silvana, quien fue mi profesora, siempre un foro, invitaban a Líder Peregrino, a Formiga y la parte académica. Entonces, aquí a veces yo veo que como que nos ignoran mucho, ¿cierto? En ese sentido. Pues era eso, Elisa. Vale, Gracias. vale. Gracias, profesora Claudia Janet. Pido la palabra a Jenny. No sé si de pronto puedes prender, si tienes cámaras, puedes prender. Les cuento que Jenny está desde Valencia, España. Entonces, bueno, la escuchamos, Jenny. Hola. Bueno, quería comentar algo igual como lo que decía ahorita Claudia, y es que creo que hay que trabajar más que en los 4 aspectos que tú dices, en ser transparentes y en un trabajo en equipo hecho con respeto y honestidad. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente nosotras empecemos a aportar para que niñas como María Paz, por ejemplo, tengan la oportunidad desde muy pequeñas de jugar fútbol sin restricciones, de tener equipos y academias donde puedan realmente formarse, profesionalizarse, porque muchas de nosotras no tuvimos esa oportunidad. Bueno, de manera personal, yo estoy estudiando aquí en España, pero me estoy también formando como técnico deportivo en el fútbol. Y acá no lo hablan fútbol masculino, fútbol femenino. O sea, aquí hay escuelas y ligas desde niñas y para niños, y es como independiente, es un solo fútbol. Y a veces es raro hasta hacer esa diferenciación, o sea, se entiende que hay unas particularidades, como decía la profesora Beatriz, del cuerpo que hay que reconocer, que los desarrollos en los niños y en los infantes es muy diferente, pero eso no significa que ese trabajo no se pueda venir a desarrollar, o mejor dicho, desarrollar desde muy corta edad, o para niños desde muy corta edad y niñas de muy corta edad. Y creo que en eso también debe como debemos como impulsarlo dentro de nuestro manifiesto de Fair Play, como hacer un trabajo muy en equipo, no solo por lo que está, sino por las que vienen. Sí, sin duda, sin duda. Muchas, digamos, de las apuestas que nosotros tenemos en los diferentes colectivos, pues vinculan a las nuevas generaciones, ¿no? Por eso también tenemos aquí la historia de las pioneras, no podemos desconocerlas. Estamos en deuda de hacerles el libro, de ayudar a la profesora Margarita también a sacar su libro, ¿sí? Para que nos cuente mucho más de esto. Hemos agotado muchos Zoom, la hemos escuchado en diferentes escenarios, no son poquitos, no son tantos, la verdad, en relación con todo lo que nos tiene que contar, pero seguramente, digamos que todo lo que estamos haciendo, pues tiene que repercutir en que haya mejores condiciones para las siguientes generaciones, como tú mencionabas, como María Paz. Bueno, no sé si de pronto María Dilma, la había visto por ahí, por aquí está. Bueno, hoy estamos muy internacionales porque, pues bueno, María Dilma también desde Nueva York. Lo que implica que hay mujeres muy talentosas, están distribuidas por el mundo también, no solamente aquí jugando, sino también en todo lado. María Dilma. Hola Liz y buenas tardes para todas. A lo largo de estos 4 seminarios pues se ha aprendido mucho, se ha socializado mucho, se han dado muchos puntos de vista y yo creo que lo que se ha llegado como a común es la importancia del apoyo de todas las mujeres en todos los ámbitos. Como decía ahorita Claudia, es importante que las árbitras, las jugadoras, las dirigentes, todas se trabaje en un solo equipo. Entonces, para mí eso es lo más importante, que se trabaje como en equipo este sentido. Y también, como lo decía esta niña Jenny, es muy importante que para las mujeres se empiecen a preparar desde niñas. Hemos visto que los niños, ¿cuál ha sido su punto de vista a favor? Es que
siempre se les ha inculcado el fútbol desde pequeños. Entonces desde pequeños se preparan, empiezan con un balón a los 4 años que están caminando ya con el balón. Entonces de igual manera hay que empezar a trabajar con las niñas. Como decía la niña María Paz, es una niña que tiene sueños, tiene proyectos, pero la están discriminando por el hecho de ser mujer. Entonces es muy importante que se empiecen a preparar desde muy pequeñas para que no suceda este tipo de situaciones que le pasan a María Paz. También es importante contar con un apoyo. Vemos que el fútbol femenino y el arbitraje y en todos los aspectos falta es el apoyo económico. Entonces sería muy bueno que se tuviera como una especie de patrocinio. No sé si empresas que se puedan apoyar o que puedan aportar para este tipo de eventos y darle como mayor importancia al fútbol y a todo lo que tenga que ver con las mujeres. Eso es como el aporte que tengo ahí, Liz. Muchas gracias por la invitación y como siempre te lo he dicho, es muy importante seguir con estos espacios. Vale. Bueno, gracias María Digna también por estar como aquí también atenta de todos los colectivos que tenemos en Colombia, de la red, que pues la red en principio lo que busca es justo eso, juntar muchas organizaciones. Ustedes ven que cada vez como que hay más colectivos, colectivas, organizaciones, empresa privada también, que se ha vinculado. Y pues no sé si la profesora Miriam Guerrero, que también está por acá, otra pionera, la profesora Amparo Maldonado, que también las veo por ahí, y de pronto quieran compartirnos de pronto una palabra alrededor de lo que debería tener ese manifiesto del Fair Play, donde todas nos podamos ver como reflejadas. Yo, Elizabeth, a ver, ¿Amparo le das o le doy? Dale, dale. Bueno, ok. Primero, pues saludarlas. Realmente esto que se está viviendo y que se está haciendo, pues es algo que llena, ¿cierto? Algo que motiva, pero pues tenemos que ser realistas. Yo sí le pido mucho a Dios que la perseverancia del trabajo del colectivo permanezca, que hay historias de intentos de trabajos, no solo en el femenino, sino en el fútbol en general en Colombia, donde tenemos que trabajar mucho por desarraigar esos egos y esos intereses personales. Yo creo que eso fue uno de los, digamos que motivos por los cuales en algún momento di un paso al costado, porque aquí decía alguien hace poco que es un pecado hacer las cosas bien y querer ser emprendedor desde la excelencia. Entonces, la perseverancia para el colectivo que estás manejando, Elizabeth, y que poco a poco pues ha ido, digamos que tocando diferentes ámbitos, es hacer ese examen de conciencia. Realmente, cuando me tocan el ego, voy a mantener la misma actitud. Cuando todo esto está por encima de mis propios intereses, qué tan capacitada, qué tan dispuesta estoy a dar, porque pues uno participa en grupos, en reuniones, y lamentablemente sigue permaneciendo esa actitud. Yo no sé si de la misma egolatría pasamos por la mezquindad de que si no soy yo no es nadie. Y eso, pues digamos que merma el trabajo, merma la actitud, merma el deseo. Entonces, cada una de las que estamos acá, porque obviamente, como decía Claudia, como han dicho todas, es un conglomerado de mujeres extraordinariamente capacitadas, y de algo me tiene asombrado a mí el retomar estos espacios del fútbol, es ver la capacidad y que tiene cada una de las mujeres que hemos
pasado por acá, el interés, el profesionalismo, cómo la academia ha invadido, Claudia y Beatriz y todas las mujeres que participaron en todos los talleres, cómo la academia ha tratado de invadir este espacio que nos invita a pensar que el fútbol se dejó de jugar con los pies hace muchísimo y nosotras en el corazón, pero que también hay otros aspectos cognitivos, otros aspectos científicos que pueden aportarle mucho a este trabajo. La invitación es esa, la invitación es que si no tengo para aportar, tampoco vaya para asumir una actitud de frenar, porque nosotras las mujeres somos un complejo supremamente amplio, y lo que decía Claudia es cierto. Si se necesita una entrevista de una jugadora, ya es diferente. Hablábamos con Margarita hace algunos años y es como ver a las jugadoras que ya cuando empezaron a hablarse de profesionales le evitaban y se les había olvidado o no les interesaba ni siquiera saber de la historia y de pensar que eso no fue una generación espontánea, que esto es un trabajo de hace muchísimos años y que todo eso hay que valorarlo, que todo eso hay que recogerlo. Entonces, en la medida en que todas hagamos un examen de conciencia de verdad, si algo toca mis intereses personales, algo toca mi ego, voy a pasar por encima de eso y voy a estar dispuesta a aportar todo lo que hemos aportado acá, las que hemos estado, desde un testimonio de vida, desde un relato de historia, desde unas propuestas, cómo soy capaz de desnudar mi mente, mi corazón y mi alma para construir, porque pienso que así como diferentes circunstancias de la vida, el fútbol también es un reflejo de nuestra sociedad. Primero, que tenemos una memoria muy corta, y segundo, que estamos, digamos que permeados y hasta cierto punto contaminados de cosas que no construyen, sino que destruyen. La invitación mía es hacer ese examen de conciencia. Sí acepto una invitación para aportar o simplemente digo lo que tengo que decir y ya, considero que ese es mi aporte. Si el compromiso que hay para que ese trabajo que estás haciendo, Elizabeth, y que es supremamente de admirar y plausible para todas las que se han unido a tu colectivo, permanezca desde la honestidad, desde la disposición, desde la perseverancia. No sé, este alto en el camino y esta invitación a reflexionarnos, porque siendo sincera, fue de las cosas que hace más de 10 años hicieron que yo diera un paso al costado, porque era demasiado egoísta el medio, demasiado antipático, como que no era suficiente querer progresar y llevar al fútbol de la mano para mejores logros, sino que por el contrario, era poniendo cáscaras en el camino todo el tiempo para ver que los que queríamos llevar esta empresa adelante resbalásemos y resbalásemos y resbalásemos, no solo una, sino muchas veces. De tal manera que es una invitación a la concientización, que realmente estemos conscientes de lo que estamos haciendo. Ahorita, Elizabeth, decías, hoy estamos internacionales. No, en todos los días que estuvimos acá vimos
internacionales y mujeres tan capaces y desde todos los ámbitos. Para mí es muy grato ver que las árbitras, que las académicas, que las barristas, todos están con un pensamiento dispuesto. La invitación es saber cuánto permanece esa disposición, porque si nosotras nos unimos en cuanto a si sea poquito y despacio se llega lejos, dicen por ahí, y bien argumentadas, creo que tenemos mujeres supremamente capaces acá para hacer esa argumentación, como decía Claudia, que nos daba el ejemplo de los foros en Brasil. Entonces, como desde cada uno desde esos ámbitos, desde esas posiciones, en realidad sí estamos con el overol puesto, como diríamos, con la 10 puesta y no lanzando una piedra y escondiendo la mano, o como escuchaba yo ahora, Caro, que la crítica, sí, la crítica es buena, pero ¿en qué momento yo asumo mi corresponsabilidad de no solamente criticar, sino de aportar, uniéndome y uniendo mis talentos y dones a los de tantas mujeres que están acá para no solo para este manifiesto, sino para pensarse en un fútbol diferente, como decía Jenny ahorita, no fútbol femenino, no fútbol masculino, sino un fútbol que nos dignifique a todos como seres humanos. Profe, muchas gracias. Una visión muy bonita, sobre todo desde la sinceridad. Me parece que eso es importante. Yo les manifesté a ustedes cada vez que les menciono las invitadas, hasta la secretaria general de la FIFA, que imagínense, tiene a su cargo 209 asociaciones, se toma el tiempo de contestarle a esta red y decirles no puedo asistir o sí puedo asistir. Entonces, o simplemente mandar un mensaje, decir mis saludos para Colombia o lo que sea. Y uno encuentra, digamos, en todo este tiempo, las que hemos estado organizando, que en algunos momentos hay que rogar para que por favor de pronto venga. Y uno dice, uy, caramba, y son determinados perfiles. Entonces dice, uy, de pronto es que se ha arraigado mucho algunos estereotipos, algunas cosas traídas del fútbol masculino, digamos, practicado por los hombres, y que se ha arraigado acá. Entonces, ¿cómo construimos nosotras desde lo que nosotros sabemos y otra vez rompiendo con eso de que pues no estamos en ninguna competencia, ¿sí? Nosotras, muchas de las, ya pasamos por esos caminos, y lo que en algunos momentos decimos es, tenemos de pronto algo para compartirles de lo que fue, para que de pronto no nos vuelva a pasar, o construir sobre lo que ya nos pasó, que es otra cosa. Y por eso pues nos alegra mucho también el tema de las nuevas generaciones que con tanto ahínco, con tanta energía llegan. Profesora Amparo Maldonado. Buenas tardes, Elizabeth, y bueno, a todas las personas que están en este momento aquí en tu invitación. Realmente a mí me fascinó totalmente esta invitación que desde un principio me hiciste. Para mí esto me enriquece demasiado. Tú sabes todo mi recorrido y las personas que me distinguen. De todas he cogido cositas. En las charlas que de pronto he podido entrar un ratico, el otro, pero creo que todas estamos encaminadas a un objetivo, a sacar el fútbol femenino adelante. Nosotras las pioneras dejamos esas semillitas y eso se ha ido creciendo, 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 y para mí no es en vano todo el tiempo que llevo, casi 50 años ya metida en el deporte del fútbol femenino, peleando y insistiendo para que el Valle del Cauca no se muera.
Ese ha sido, y de pronto será el legado que yo dejo. Agradecerles a todas las ponentes, a todas las personas, que todas he copiado cositas y eso me fortalece mucho. De algo nos sirvió la pandemia, porque si no fuera por la pandemia, pues no estaríamos aquí todas y con todo el Zoom alborotado. De algo nos sirvió volver a ver a personas y mucha alegría me da de oír a Beatriz, de verla sin pedacito. Hoy no me dejo ver porque está un poquito indispuesta, pero mi corazón a todas, a ti Elizabeth, muchísimo por lo que haces y a todas las personas que están hoy en esta sala. Un abrazo desde Cali, Valle del Cauca, mi valle querido. Hasta luego. Bueno, profe, muchas gracias. Qué lindas palabras. Nosotros realmente las estamos acá atrás, como en el tema de la organización. Sabemos, hemos documentado mucho. Nos falta la publicación, profesora Margarita. Pero bueno, ahí vamos. Hemos documentado bastante digamos, sus vidas. Nos enorgullece mucho que también que compartan con nosotros. Bueno, le voy a dar la palabra a Luisa, por acá Luisa Arenas, y finalmente a la profesora Ana María Goretti. Hola. Bueno, yo quería cerrar el espacio desde el trabajo que venimos desarrollando pues desde el IDEPAC con las organizaciones, puntualmente para retomar desde estas 4 categorías que hablábamos, tanto los vínculos, el cuerpo, el territorio y el lenguaje. Sobre los vínculos me gustaría decir algo que he percibido un montón, y es que como estos procesos son algunos incipientes y otros hasta ahora tienen una fuerza, nos encontramos con que somos pocas y muy seguramente creemos, y muchas creen que están en un lugar de privilegio porque han sido elegidas para participar en determinados espacios. Creería que el concepto de sororidad tiene que ir mucho más allá de esto. No somos elegidas, elegimos nosotras. Nosotras somos quienes hemos hecho ese ejercicio de decidir querer estar en este espacio, querer estar como jugadoras profesionales, amateur, como investigadoras, en mi caso, por ejemplo, desde la administración pública, pero ha sido propiamente desde nuestra elección. Y esos vínculos que construimos deben ser básicamente no porque tengamos un non plus ultra, sino porque podemos empoderar a nuestra compañera y considerar desde este punto que somos más bien una fuerza, más allá de ser una elegida y la única mujer en mi parche, la única mujer en mi equipo, la única mujer en X, sino empezar a convocar más y empezar a generar el espacio para que lleguen muchísimas más mujeres, para que ese espacio de hemos sido muy pocas, ya no sea que somos tan pocas, sino que en realidad tomemos la ocupación. Y ahí me traslado un poco a la categoría del territorio, y es que tenemos que revisar cómo nos estamos posicionando en los espacios, cómo estamos ocupando los lugares. Si hay lugares en donde los estamos ocupando desde nuestra propia voluntad y desde nuestra propia autonomía, o si es porque necesitamos el permiso de alguien, o el aval de alguien, o la autorización de alguien para estar en estos espacios. Tenemos que, recogiendo un poco las respuestas de la pregunta que se lanzó en el formulario, tenemos que tener muchísima más confianza en nosotras para poder realmente ocupar esos espacios. Convencernos de que si estamos participando desde los distintos roles, no importa cuál sea, que es por nuestro talento, nuestra capacidad y, como decía anteriormente, desde nuestra elección, estar en esos lugares específicos. Sobre el cuerpo, hay una reflexión, y es todo lo que recae sobre nosotras y que no recae sobre ellos, que no recae nunca sobre las otras experiencias, sino puntualmente desde lo que nos han querido, digamos que,
ese input que tenemos sobre lo que es femenino, que en algún momento, no recuerdo en qué sesión del seminario lo mencioné también, y es de construir un poco este término de lo que es femenino, porque lo que es femenino para ti, para cualquiera de ustedes, muchas veces no será lo mismo que es femenino para mí. Y debemos salirnos un poco de ese lugar para poder llegar a un punto en el que la construcción de lo que queremos llegar a ser desde cada uno de estos roles tenga una implicación muchísimo más importante, que ya se salga de aquello que nos ha impuesto la sociedad, la comunidad, el equipo, la barra, el grupo específico de investigación en el que estamos trabajando. Esa es pues como la invitación desde estas categorías. Sobre el lenguaje, que quisiera decir que debemos ser un poco más equitativos en términos de, no es solamente decir todes, no es solamente colocar una X, no es solamente colocar una arroba, sino que realmente en el lenguaje se implique lo que significa esa experiencia vivida de ser una mujer en cualquiera de los espacios que desplegamos desde el grupo. Va muchísimo más allá de utilizar un lenguaje incluyente que puede ser meramente simbólico, puede ser meramente una expresión, pero en el resto de nuestra vida cotidiana estemos recayendo sobre prácticas que no nos llevan a construir realmente un espacio de compañerismo, de inclusión y equidad. Esto es pues lo último que quería decir. Muchas gracias a Elizabeth por el espacio y a todas. Un abrazo sororo. Bueno, Ana María, ¿estás por ahí? Ana María Goretti Arenas Franco. Uy, la llamé con todos los apellidos, como la llaman las mamás. No sé si estaba por acá, pero no sé si ahora perdió conexión. Bueno, no sé, creo que la perdimos. No, seguramente ya unos minuticos para que hable. Profesora Beatriz, ¿usted de pronto tiene algo más para comentarnos? La profesora Beatriz. Lo último, ¿me estás oyendo? ¿Me están Sí, oyendo? señora. Sí, señora. Lo último que yo quisiera decir, Elizabeth, y a todas, es que me parece que en la lista de categorías de sentido quedó faltando justamente lo del fair play, ¿cierto? Es decir, ¿cómo es posible que el tema de jugar limpio, ¿cierto?, que es una cosa como tan asociada, digamos, a una práctica relacional que existe en el fútbol, en ciertas declinaciones del fútbol, digámoslo así, porque yo estoy enteramente de acuerdo con Claudia que el fútbol es un espectro muy grande de acciones, ¿cierto? Pero fundamentalmente del fútbol que oímos hablar y al que nos referimos en general es el profesional, porque ese es el que tiene la palabra, pues, digamos, potente para hacerse oír continuamente. Entonces, esa cuestión de que no se habló del fair play justamente, es como muy extraño que se le haya dado el nombre al seminario de ese y no se haya atacado justamente la categoría central de la convocatoria, ¿cierto? Pero yo simplemente quisiera como proponer que para eso se pensara un poco en eso que es el juego limpio, ¿cierto? Que es finalmente como el respeto a una serie de principios que se han acordado como válidos, digamos, en términos de las reglas del juego, ¿cierto? ¿Sí? Pero que tiene que ver con un tema que tú y yo hemos conversado a menudo, que es muy aplicable, pues, en general a los juegos, a todos los deportes, que es la regla, ¿cierto? Los deportes son un conjunto de reglas, finalmente, ¿cierto? Y en el fútbol, pues, obviamente, como en cualquier otro, pues, hay un conjunto de reglas, pero que hay una regla que a mí me parece en el fútbol extraordinariamente abusiva, que muestra pues una cosa que no existe en ningún orden de la sociedad, que es que hay una regla incontestable, ¿cierto? Todas las reglas absolutamente han sido creadas humanamente, ¿cierto? Entonces, es una cosa también muy masculina, digamos, eso de llamar a la regla como si fuese la verdad revelada, cuando efectivamente la regla ha sido creada por la institución y la institución misma puede revisar sus reglas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, le dicen a algunas mujeres,
que a mí me las han contado, experiencias pues de mujeres muy importantes en el mundo del fútbol, no solamente en Colombia, sino en otros países, que les dicen, es que en el reglamento no está esto, ¿cierto? Pero es que el reglamento, señor o señora, se modifica si hay una voluntad política, ¿cierto? Entonces, finalmente, lo que nos está mostrando toda esta serie de cosas que se han discutido y que estamos trabajando, o resumiendo pues más bien hoy, es que estamos frente a una realidad excesivamente compleja, que no podemos pensar que con fórmulas simplistas de que es que a mí me parece esto, o me parece aquello, que yo pienso esto, yo pienso aquello, vamos a encontrar, digamos, el camino más conveniente. Yo creo que hay que pensar que hay una historia del fútbol, que esa historia hay que conocerla, que la memoria del fútbol está presente, que el fútbol tiene una tradición, hay una cultura del fútbol y eso existe y eso es lo que hace que funcione, digamos, la institución. Y la institución siempre ha sido adversa a la entrada de las mujeres. Eso es una cosa irrebatible, indiscutible y frente a eso tenemos que darle la cara, ¿cierto? Entonces, pues yo diría simplemente como en términos generales esta última cosilla que faltaba, ¿cierto? El asunto de la regla y el asunto del fair play, exactamente, ¿cierto? Que en el manifiesto hay que nombrar eso, me parece. Sí, claro. Bueno, y muchas gracias, Elizabeth, y a todas, pues, ¿sí? Bueno, muchas gracias, profe. Yo solamente quiero compartir un momentico como la pantalla para ver algún resumen muy rápido. Sin duda, nosotras estamos haciendo como el análisis de lo que es en sí la reunión, ¿sí? Lo que hemos conversado, lo que ustedes han dejado en los chats, lo que nos han manifestado a través de los correos electrónicos. Entonces, algunos apuntes, pues, que corresponden a que el fútbol, pues, no tiene un dueño en términos de que tenga un apellido también, sino que es de todos, pero de todos, de verdad, ¿sí? Que el poder está en nosotras y que podemos compartirlo, generando más poder. Entonces, el poder escondido y metido debajo de la cama, pues, es muy, muy difícil que crezca. Pero si lo comparto, seguro va a crecer más. Humildad para entender nuestras propias causas, entre otras muchas cosas, ¿sí? Cada una desde su propio rincón, desde su propia esquina, tenemos que entender cuál es la situación, pues no solamente como para justificar, sino para comprender qué es lo que realmente le está sucediendo a la otra. Construir, me parece muy importante esto de construir lo femenino, seguir construyendo desde lo que nosotras somos, pero también, pues no solamente lo femenino, sino desde las mujeres como tal, diversas, desde las mujeres, desde sus diferentes realidades. El respeto a los mínimos, sin duda que ha manifestado la profesora Beatriz, y que esos mínimos implican que se pueda rebatir la norma y volverla a crear, porque pues es un constructo social. Y hay una cosa que me parece, a mí, yo siempre he tenido como el tema de la invisibilidad, y siento que en muchos de los contratos sociales, de esas relaciones que establecemos, hay una letra invisible que nosotros no conocemos, ¿sí? Hay una letra chiquita, pero a veces hay una letra que no podemos leer, y es como nosotros podemos empezar a leerla frente a la institucionalidad, ¿sí? Entonces, digamos que todo esto que hemos conversado, que hemos visto, pues vamos a incluirlo como en lo que es el manifiesto como tal, que les vamos a compartir más adelante. Esta sesión, por supuesto, cuenta para el tema de los certificados que les vamos a entregar, y tal vez en algún momento pues nos volvamos a encontrar. Por ahora, de todas maneras, quería comentarles que pues producto de todo este tema de la pandemia que nos sentó a muchas a conversar, hemos constituido en términos de la acción también, y de toda esa juntanza, hemos constituido una organización nueva a la cual todas y todas están, digamos, llamadas a participar, y seguramente más adelante pues les vamos a estar haciendo llegar información sobre ella, ¿sí? Nuestra organización es así, se llama Asociación Nacional de Fútbol Femenino. Queremos, como dijo la profesora Miriam, ponerlo no solamente, o como dijo la profesora Claudia también, no solamente el fútbol es ese que nos han mostrado, donde todo volteamos a mirar,
sino que es el profesional por el cual todos luchamos, que por supuesto es una necesidad imperiosa que crezca, pero digamos que también tenemos otra visión y queremos en las que puedan y quieran aportar y adherirse, con mucho gusto pues son bienvenidas. Por ahora les anticipo que nosotros y nosotras pues estamos encaminadas en tener y adelantar muchos más trabajos en esta juntanza, en esta unión de fuerzas, y pues nos alegra mucho pues tener todos los roles acá representados. Fue muy, muy grato poder compartir, sobre todo con poder ver cómo las referentes también tienen las mismas luchas y dolores que nosotros pasamos, ¿sí? Y que seguimos pasando. Entonces, es como el llamado a la acción para que miremos como qué es lo que realmente queremos del fútbol, ¿sí? Pero visto desde nuestra postura, porque pues no queremos seguir encontrándonos con letras invisibles o con letras chiquitas. No va a cambiar muchas cosas, pero seguramente podemos hacer que nuevas generaciones como María Paz y como todas nuestras sobrinas, hijas, nietas, tengan un mejor fútbol, un poco más incluyente, más equitativo. Entonces, pues ya por correo les estaremos haciendo llegar sus certificados y seguiremos conversando. De todas maneras, les invitamos el próximo viernes también al espacio que tenemos de las pioneras, conociendo a las pioneras. Ayer arrancamos con una guardameta, muy interesante su historia, que seguimos viendo cómo se replica. Entonces, a todas, muchas gracias por este espacio, por asistir, por hacer la juntanza y sobre todo por generar conocimiento desde la historia que tenemos. Buenas noches. Chao. Cuídense mucho. Gracias, Elizabeth. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, saludos a todas. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias.